Bien, agradecerles y siempre la permanencia en el grupo y a quienes escuchan estas reflexiones por el canal de YouTube, pues también agradecerles pues el tiempo que dedican a ello. No siempre estamos llamados a ver los frutos de nuestro trabajo, que al final es un trabajo que se hace por y para Dios. En el preciso momento de que uno empieza a saborear, que no es mi caso, algún punto de fama o de pretensión de seguidores, creo que es el momento perfecto en el que Dios puede quitar una obra y decir hasta aquí. Porque nuestro Señor es el que merece toda la atención y la gloria, eh, porque lo ha dado todo por nosotros. Cada vez que estos trabajos pastorales, de evangelización, esto que hoy llamarían podcast, me imagino los padres de la iglesia haciendo podcasts, no tenían los recursos. Al final, todo esto se centra en una sola idea, y es de lo que uno va recibiendo y de lo que uno se va enamorando, eh, transmitirlo. Es imposible, y es verdad lo que decía el profeta Jeremías, es imposible quedarse con eso dentro. O sea, o lo dices o sientes que estás haciendo un mal mayor a cualquier pecado, porque ahora uno entiende inclusive más el tema de la parábola de los talentos. Si Dios te da dones, sean cuales sean esos dones, pues son para el servicio de los demás. Y en nuestra iglesia hay muchos dones. Eso también lo explica San Pablo, el don de profecía. Yo incluso incluiría el don de esas personas que tienen el don de ser tan dadivosas, de entregar su tiempo al servicio material, de ayudar a los demás. Este, Está este tipo de dones que bueno, es transmitir con la palabra, que siempre su fuente de inspiración debe ser, para que sea segura, debe ser la palabra de Dios, la Biblia, la tradición, todo lo que está dentro y contenido en la iglesia. Y hoy justamente, bueno, continuando con nuestro profeta Miqueas, que ya reflexionamos la semana pasada, vamos a profundizar en algo que les voy a decir. Eh, Sorprendido estoy con los recursos que Dios le puede ir dando a uno. Porque justamente hoy mi intención era hablar de la profecía que está en el capítulo 5, que además es la profecía por excelencia, que explicaba dónde iba a nacer el Mesías. Eh, Cuando Herodes se entera de la visita de los Reyes Magos, de los magos de Oriente, o los llamarían algunos astrónomos, eh, que venían de diferentes lugares porque venían a orar al niño, justamente la profecía que pide Herodes que le recuerden era la del profeta Miqueas. Y es la que decía que, bueno, eh, en Belén nacería el Mesías. Vamos a profundizar en ella, vamos a darnos un recorrido, un gusto por caminar en esta lectura, que además no es muy larga. Dice así: pero tú, Belén Efrata, aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel. Su origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas. Por eso, si Yahvé nos abandona, es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga su hijo. Entonces el resto de los hermanos volverá a Israel. Él se mantendrá a pie firme y guiará su rebaño con la autoridad de Yahvé, para gloria del nombre de Dios. Vivirán seguros, pues su poder llegará hasta los confines de la tierra. Él mismo será su paz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay un primero de muchos elementos que podemos eh, derivar de esta lectura. Y lo primero es que es la ciudad donde decide nacer, donde el profeta Miqueas predice el nacimiento de este rey, de este ungido. Eh, Porque Belén, yo he escuchado a algunos historiadores católicos, bíblicos, decir que Belén ni siquiera aparecía en el mapa. O sea, era una cuestión que llegar ahí, pueblo
ultra pequeño y totalmente insignificante. Eso puede tener muchas connotaciones. Ya en sí el lugar donde nace un rey te habla un poquito de su reinado. No es lo mismo en los tiempos de Jesús nacer en Roma y ser ciudadano romano, o en los tiempos de Moisés haber nacido en Egipto, o más hasta los tiempos de los macabeos, pues entre esa transición entre el pueblo caldeo, que era el que gobernaba, y después tiene la invasión de Ciro, creo que era el rey de los persas, se me iba la palabra, de ser un persa y de estos países potentes, prominentes, a que tú digas hoy, bueno, y tú, voy a poner un pueblito X y tú, Higuerote, que es un lugar muy turístico en Venezuela, hacia el oriente, desde el estado Miranda. Inclusive puede haber localidades más pequeñas, y tú dices, bueno, pero este va a ser rey de allí, de las playas de Higuerote, porque no tiene mayor peso. Entonces, cuando el profeta habla de Belén, y que además la connota como la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, fíjense ustedes lo que ya eso significa: de ti va a gobernar, o va a salir el que debe gobernar, Israel. Y cuando él habla de Israel, y aquí hay que también tener ese punto claro, porque ya aquí había una división entre el reino del norte, que era el reino de Israel, y el reino del sur. Y cuando hablamos de Israel tenemos que recordar el nombre de Jacob, que era lo que significaba Israel. Aquel hijo, el nieto de Abraham, hijo de Isaac, que tenía sus 12 hijos, de los cuales emanaron las 12 tribus de Israel, y que luego Cristo rememora en los 12 apóstoles. Entonces ya hay una sencillez allí. Y aquí no se habla de poder, de conquista de tierras. Aquí no se habla de aquel que pasará cuchillo, espada y acabará con todo. Aquí se habla de rebaño. Aquí se habla de paz. Aquí se habla de que su poder llegará hasta los confines de la tierra. Pero no se ve un poder centrado en la colonización de tierras, de esclavos. Y tanto es así que hoy tú y yo, que hablamos de Jesús, Israel o Belén no es una ciudad vecina de Caracas, donde yo estoy residenciado mientras hago estos audios. O de repente me escuchas en Colombia o me escuchas en Europa, pero no son países vecinos. Entonces quiere decir que este mensaje de Jesús realmente ha trascendido. O sea, este reinado, su poder sacramental, ahorita contemplando 12 horas de diferencia, o un poco más, un poco menos, en Japón están haciendo misa, o en un país asiático, en Corea del Sur, por citar algunos. Y el ritual y el sacramento y la presencia eucarística es la misma que va a ser mañana en Caracas, cuando se estén oficiando la misa de 6 de la mañana en las parroquias, de 5 o 6 de la mañana, después la del mediodía. O sea, eso habla de la expansión poderosa que tiene el poder de Jesús y su mensaje. Entonces Miqueas, si bien es cierto, no entra en detalle, habla de una mujer. Esto es importante también tenerlo presente: aquella que debe dar a luz a su hijo. Ok, ya hay también una profecía, hay una unción particular, porque no dice de la mujer, sino que de aquella, es como decir de la escogida, de aquella a la cual Dios pensó y creará para tal fin, ese sagrario viviente que fue nada más y nada menos que María Santísima. Ahora, cuando vamos a Filipenses, ya Nuevo Testamento, una carta que también se le atribuye a San Pablo, y que bueno, tiene todo como todas las cartas de San Pablo, tiene todo un contexto también de evangelizar y de dar un mensaje. Quiero leer algo acá que está en el prólogo, porque dice que aquí tenemos una nueva y verdadera carta de Pablo, personal, llena de atenciones y delicadezas, que envió desde la prisión a la comunidad que siempre se había preocupado por él.
Es decir, esto que vamos a leer ahorita le escribió un preso. Pues. No olvidemos que Pablo estuvo considerable tiempo preso, ¿okay? No fueron 2 días, fueron experiencias de encarcelamiento, tanto así que él se llega a definir en un momento preso por Cristo, ¿no? Pero en el capítulo 2 de Filipenses, San Pablo, a partir del versículo 6, recomendaría leerlo completo, ¿no? Dicen, imiten al Jesús humilde. Pero voy a enfocarme en el versículo 6 hasta el versículo 11, que es el que estamos usando para nuestra serie. Dice así, él, refiriéndose a Jesús, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en la tierra, en el cielo, en la tierra y entre los muertos. Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor Padre, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay un término que yo una vez escuché y recuerdo que lo usé en una de las series que hice para empezando esta dinámica de trabajar en un podcast, porque ahora lo defino así por WhatsApp, que era el queridma. Yo hablaba del abajamiento, una palabra que se usaba para explicar cómo Dios de su todo, de su poder absoluto, se había hecho nada. Prácticamente era, y la imagen era tomar a un ser humano y rebajarlo a una hormiga. Y ahora vas a ser hormiga. O sea, eso es una pérdida de capacidad, sobre todo de entendimiento, de inteligencia centrada en el entendimiento. Cuando no es lo mismo que la inteligencia instintiva, que es la que pueden tener los animales. Estamos hablando de una inteligencia que es capacidad de tener un pensamiento abstracto, de hacer preguntas, de buscar las respuestas. O sea, Cristo somete su condición divina a una condición humana muy limitada. Pese a ello, cuando nosotros recreamos la escena del pesebre, que era el fundamento de esta reflexión, o que lo es, no era, lo es, uno ve Dios mío, como un Dios va a crecer un pesebre al lado de una mula, de un buey, y algo qué condiciones de salud habrían allí, qué olores espantosos habría allí entre animales y sus desechos. El pobre José, cómo se habrá sentido al no haber podido auxiliar a María como realmente se lo merecía. Eso tú lo ves desde un contexto material. Yo recuerdo cuando mi hijo iba a nacer, habíamos coordinado con la doctora. Yo no pude conocer esa clínica, una clínica en Caracas, por lo que entendí después, tampoco era de las más elegantes y lujosas, pero estaba dentro de nuestro presupuesto muy limitado. Y bueno, yo tenía la ilusión, yo sí decía a mi hijo, uno hombre, ¿no? Yo decía a mi hijo no van a hacer un hospital a pasar roncha, a ver si de repente me lo cambian o contraer alguna enfermedad ahí por contaminación, lo que sea. Entonces hay que hacer el esfuerzo. Resulta ser que, bueno, a mi esposa se le adelanta el parto 3 días y lamentablemente ese día no había disponibilidad en la clínica que teníamos previamente pensada y tuvimos que terminar en otro sitio, no voy a dar nombre, que no fue lo mejor, de verdad no fue lo mejor, tampoco fue lo peor, pero no fue lo mejor. No había agua, había 2 enfermeras que lo que cuando hicieron fue dormir toda la noche, que nos atendían. Nada más éramos nosotros los únicos que estábamos en esa clínica. Era como una clínica, pero de estas más populares. Y bueno, lo cierto es que pese a todas las penurias no pudimos dormir, la atención no fue buena, etcétera, pero pudimos salir a flote. Pero mi hijo contó, y por eso recreo la escena, con algo muy importante, porque yo sí me rehusé, pese a que mucha gente, mi suegra quería estar, mi mamá quería también estar, pero bueno, el vuelo llegaba al día siguiente, era inevitable, y mucha gente quería estar allí para asistir a mi esposa. Yo me engorilé y dije, el que va a estar con mi esposa soy yo, que soy el papá del niño y soy su esposo. Yo no tenía ninguna experiencia con niños, ni la he tenido, toda mi novatada la pagué con él, pero mi hijo nació con la riqueza de que en esa habitación estaba presente papá y mamá. Es a donde quiero llegar. Y Cristo tuvo esa riqueza exponencialmente mayor, porque primero no solamente estaba José y María, sino que estaban 2 santazos. O sea, cuando tú refieres la santidad y la vida espiritual, eso es lo que necesita un niño. Muchos padres no entendemos esto y empezamos a darle a nuestros hijos
exacerbados estímulos materiales, llámese electrónicos, juguetes, lo que sea. Inclusive puede ser físicos, pelota, pero muchas cosas para que el niño se canse y no fastidie y esté entretenido para yo poder seguir con mi vida, con mi dinámica. Yo, de hecho, para hacer estos audios, yo me encierro en mi cuarto o me encierro en la sala, espero un momento a sola para yo poder tener tranquilidad y poder hacerlo. Porque mi hijo, bueno, tiene 6 años y quiere entrar al cuarto cada rato, mostrarme algo que dibujó, etcétera. Y sí entiendo eso, ¿no? Entonces uno lo pone a hacer algo, ponte a ver televisión. Esa es nuestra dinámica de paterna. Jesús tuvo una riqueza mayor. Jesús primero, y esto no es soñar, esto es realidad. Jesús estaba rodeado de ángeles, custodiándolo, cuidándolo. El demonio, en su certeza y sabiduría, porque la tiene, en su conocimiento, hay unos testimonios místicos de que había ciertas dudas. Él sí sabía que en María había como una figura de una nueva Eva, veía una gracia especial en ella, pero sí tenía dudas con Jesús si este era el nuevo Adán. Por eso es que el mismo demonio, y esto es teología pura, el mismo demonio es el que va a confrontar y a tentar a Jesús en el desierto. O sea, no fue algo que él delegó en demonios de menor rango o coro. Él mismo va a tentar a Jesús. Y obviamente luego tuvo que haber mostrado preocupación porque él sabía lo que significaba el éxito de la misión de Jesús. Era literalmente voltear todo el desastre alcanzado por culpa de su tentación y la debilidad de nuestros primeros padres, Adán y Eva, al caer en desobediencia. Entonces Cristo nace con una riqueza especial que descoloca las ideas del mundo, ¿no? Primero, José no tenía nada, muere y no deja nada, solamente le deja a su hijo conocimiento en la carpintería, que no es poca cosa, educación, y lo más importante que José y María le dejaron a Jesús, pese a que Jesús lo traía todo, pero no olvidemos el papel de padre, fue su fe. Jesucristo no hay forma de vincularlo históricamente a algo que sea diferente a una vida espiritual, una vida religiosa. Hoy por hoy, lamentablemente y con mucha ligereza, si un niño tiene estas características, inmediatamente le empezamos a colocar adjetivos. Fanático, mira, deja el curita, que ya deja la tontería con tanta rezadera, o sea, él no es cura, los curas en la iglesia, usted viva, beba caña, baile pegado, etcétera, ¿no? O sea, ese es el lenguaje que nos preocupamos que un niño tenga estas experiencias. De hecho, acabo ayer, en los tiempos de estas grabaciones, justamente en la otra serie que se llama Graduados en Cristo, compartía la experiencia de un santo, de los santos legos, de los redentoristas, que se llama San Gerardo. Y wow, o sea, un muchacho con un taumaturgo, además de estos hombres que en vida hacen milagros, hombres o mujeres, que no es que hacen milagros post-mortem, sino que en la propia vida salvan, convierten, se levitan, tienen el don de la bilocación, como San Martín de Porras. Entonces, son regalos del cielo. Y Jesús nos enseña, en Jesús vemos el regalo que en realidad nació como un rey celestial. O sea, Jesucristo nació con lo que necesitaba nacer, con amor, con papá y mamá presente, con la figura paterna y materna presente, con calidez, con además un testimonio de piedad interesante, porque hubo alguien que tuvo compasión de ellos y por lo menos les prestó ese espacio. Luego inmediatamente, ¿a quién se le revela el mensaje de la salvación? A los pastores, a los más humildes, a los que no valían nada a nivel social. Yo creo que estaban los leprosos y después vendrían los pastores, junto con las viudas, que también eran personas que entraban en desgracia total, porque no tenían trabajo, porque si no tenían hijos, pues prácticamente entraban en la indigencia. Y son estas personas las que van en su ignorancia, con su poco conocimiento, sin hacer tanto cuestionamiento, sin entrar en tanto raciocinio, sin creerse más que con títulos, con que yo soy esto, adorar a un hombre que, mira, un ángel nos acaba de decir que nos ha nacido el Salvador, nos ha nacido el Salvador del mundo y venimos a verlo. Luego, tiempo después, hay quienes dicen años, al año, no sé medir esos tiempos, ni creo que sea tampoco tan relevante. Lo cierto es que llegan estos pastores, estos magos de Oriente, que sí eran unos intelectuales, unos hombres de sabiduría, que representan a la ciencia. Para mí,
representan a la ciencia, a la riqueza y colocan de rodillas todos esos elementos que representan ante el único Dios verdadero, no hay otro. Tanto es así que cuando el demonio quiere tentar a Jesús en el desierto, él le plantea el esquema al revés: arrodíllate ante esto, ante mí, te daré esto. O sea, el demonio se presenta, y por eso es que no hay que perderle el oído para aprender. El demonio se presenta como el dueño de las riquezas del mundo, como el dueño de los placeres del mundo, como el dueño de las tentaciones y los cuestionamientos. Si tú eres una persona que cuestionas la fe, ¿a quién le estás prestando oídos? Porque justamente, y eso es algo que ya voy anunciando, va a venir. Estoy enamorado de esto y necesito hacerlo, no sé cuándo, pero lo voy a hacer. Si Dios me da vida y tiempo, el tiempo siempre está, lo que me tiene que dar es la vida para hacerlo. Es profundizar en el tema de los padres de la iglesia, porque es que nosotros no tenemos nada que cuestionar de la fe, ni entrar en un discernimiento en la palabra de qué es verdad y qué no, ni qué es historia y qué no. Eso no es competencia del creyente. Si a mí me llega este libro, que además me dice la iglesia que es su única función y además principal es avalar lo que yo debo creer, y me dice que desde el Génesis hasta el Apocalipsis todo es verdad de Dios, todo, y todo es revelado por Dios, y de ahí no hay nada que quitar, ni nada que extraer, ni nada que invertir, ni nada que tergiversar. Eso me habla a mí un camino primero de seguridad, de cuando yo le quiera transmitir, cuando yo me quiera educar, ahí está la fuente. Cuando yo quiera educar a mi hijo y a los seres que me rodean, ahí está la fuente. Cuando yo quiera defender una verdad, ahí está la fuente, y me voy a ellos, me falta el conocimiento de los padres de la iglesia, voy por él, dirían los españoles, a por él. Y luego es entrar en ese diálogo eterno con Dios, pero en crecimiento. O sea, tu fe no puede estar en cuestionamiento. Y eso nos enseña algo tan sencillo como lo que nos dice Miqueas y lo que nos dice Filipenses, Pablo a la comunidad de Filipenses. Y es que mientras nosotros no nos desprendamos de ese apego al mundo, a la mundanidad, sin dejar, no estoy hablando de un desprecio a la vida, ni que todo nos valga nada, no. Hay que vivir, hay que comer, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que sacrificarse, sí, todo ofrecerlo para Dios, pero en realidad todo eso es secundario ante lo relevante que es que nada de esas cosas pueden alejarte de la fe en el Dios verdadero. El problema que tuvo Lutero, el problema que han tenido hoy muchos pseudo. Yo he escuchado muchas charlas de consagrados que saben que son consagrados porque te lo dicen, porque ni el hábito llevan. Pero además de eso es que entonces tú ves como hay unos discursos de unámonos en la diversidad, y me parece bonito, sí, hay que reconocernos todos como hermanos, pero el principal objetivo del cristiano no es integrarse como quiso hacer Pablo en Atenas, meter a Dios dentro de un cúmulo de ideologías y de culturas, como si fuera un Dios más. Como bueno, vamos a meter a Buda con Cristo y a Mahoma, y vamos a hacer un gran mural y todos abrazados a las manos porque todos somos iguales. Todos tenemos la misma dignidad humana, pero es que la revelación no es esa. Cristo dijo: vayan por el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un musulmán no está bautizado, un budista no está bautizado, un ateo no está bautizado, una persona que se activa con la ideología de género puede ser que esté bautizado, pero actualmente vive rechazando su bautismo. O sea, al final el mensaje es la conversión. Por eso, cuando vamos a hablar de Dios, no podemos mezclar creencias, porque cuando Moisés le dijo, y con esto termino, cuando Moisés le dijo a Dios en la zarza ardiente: tú me pides que vaya donde Faraón y que hable con el pueblo y les diga que van a ser liberados y vamos a salir de esta esclavitud. ¿A quién debo decir? O sea, ¿qué nombre debo dar? Eso es, ese mensaje, y quizás esto sería para otra reflexión, pero me viene ahorita la necesidad de decirlo, capaz más adelante se me olvida. Es cuando Moisés iba a Faraón, también allí había un propósito de evangelización, de presentación, de decirles que estaban creyendo en dioses falsos. ¿Por qué? Porque primero Dios le dice a Moisés: cuando vayas, dile que yo soy el que soy, te manda. Yo soy el que soy. Eso es radical. Tiene mucho contenido, no hay otro. O sea, no es que, mira, tu Dios o tu Dios
no sé, los dioses egipcios no eran los dioses griegos. Ahorita se me escapa, no sé si era Osiris, no sé si era uno de los dioses egipcios. Quizás ahí me falta más cultura, no me vienen ahorita muchos nombres, pero lo que les quiero decir es que no era decir, bueno, mi Dios y tu Dios se pueden sentar en la misma mesa. Fíjense que el Éxodo es un lenguaje totalmente confrontativo. Es la imagen de dioses, el Dios peleando contra los dioses egipcios. La vara de Moisés convertida en serpiente se come a la vara de los otros, que también se convirtió en serpiente, ojo, pero se los come. Entonces allí había un mensaje, las plagas, las 10 plagas de Egipto, con un Dios que, a pesar de que esta gente rezó, hizo sacrificio y quiso combatir aquellos males, pues Dios se impone, porque es que es el único Dios verdadero. Entonces esto es todo un trabajo de depuración, y ahí es donde viene el discurso de que hay que alejarse de la mundanidad, porque todo lo que encontramos en el mundo, inclusive sus creencias, espíritu de la Navidad, las meditaciones yoga, que tienen todo un componente también espiritual, que mucha gente no lo quiere ver, pero sí lo tiene. Esto no es nada más meditar y estirar el cuerpo, es que esto tiene un componente rito espiritual. El horóscopo, todo eso son dioses. Y si nosotros no nos desprendemos de toda esa materialidad y mundanidad, nada etérea, en algunos puntos puede ser diabólica, cuando ya hablamos de santería, cuando hablamos de espiritismo, pero en estos puntos puede ser algo banal, dioses muertos, creencias sin sentido. Es para que Dios nos diga, ya va, mira, vean la imagen de Cristo. Cristo vino depurado, nació pobre, en el espíritu no, sino en lo material. Tuvo toda la riqueza, tuvo todo lo necesario y muere igual. Muere desnudo, sin nada. Esa imagen de San Francisco dejando todo para seguir a Dios, ¿no? Le dejó al papá en todo lo que está la ropa, y sale desnudo, después seguramente con un hábito bronzado. Y fue lo que usó toda su vida. Por eso es que dicen que Francisco fue uno de los grandes imitadores de Cristo en la tierra. Entonces, bueno, me detengo porque si no puedo estar horas hablando acá. Pero de verdad que ojalá que el mensaje se entienda, ¿no? Lo que puse, un Dios desapegado de los placeres del mundo, nos invita a hacer lo mismo, a no ser esclavos del mundo y ser libres en la mirada eterna de ese que nos ama hasta el extremo, hasta la locura, y que quiere tu salvación y la mía. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.